Cielo y tierra canten al Señor de las naciones, y los redimidos con alegres corazones sirvan al Señor que vida y paz siempre nos da. Hola, amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Les saludamos desde esta cabina y nos da gusto, en verdad, poder tener nuevamente este encuentro, deseando y esperamos que estén bien allá en sus casas, que estén pasando esta cuarentena con las provisiones de nuestro Dios, que nada les falte, sobre todo el alimento que alimenta el cuerpo, pero también hoy nos reunimos para alimentar nuestro espíritu, nuestra alma con la palabra de Dios. E iniciamos pues este momento de adoración con una oración de ofrecimiento. Oramos. Bendito Dios y Padre que estás entre nosotros y en todo lugar, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos una vez más ante tu trono, de tu divina gracia, para ofrecerte, bendito Dios, este orden de culto, bendito Señor. Te pedimos, Padre, que todo lo que vamos a hacer en esta hora sea para alabar solamente tu nombre, bendito Dios. Ofrecemos también nuestras vidas, bendito Señor. Ofrecemos nuestro espíritu, bendito Padre, las alabanzas, la lectura de tu palabra que lleguen como un olor fragante ante tu divino trono, bendito Señor. Permite que todo lo que se realice, bendito Dios, sea solamente para exaltar y alabar tu santo y bendito nombre. Alabado y glorificado seas por tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Con gozo y con alegría entonamos dos himnos, el himno 692 y el 491. Sobre nosotros
Dice la palabra de Dios, amados amigos y hermanos, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y sobre todo hace sabio al sencillo. De ahí que también se nos exhorte a que trabajemos no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. ¿Y cuál es esa comida? La palabra de Dios. No dejemos de leerla, hermanos, porque aquí hay vida, aquí hay salvación. Vamos a leerla. Si tienes en tu casa la Biblia, o de hecho la producción también nos hace verla en la pantalla, vamos a tener la lectura en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 7, de sus versículos 1 hasta el final. Y dice de la siguiente manera: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán con toda la multitud de Israel, que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos y un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios se habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de la cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo:
2 seah de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo, mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Palabra de Jehová. En este momento y en este pasaje tendremos el estudio, la reflexión, la palabra en esta hora, a cargo del presbítero Lázaro Juárez Chá. Hola queridos hermanos, es un placer volverles a saludar. Hoy he escogido un pasaje bíblico del Antiguo Testamento que se encuentra en el capítulo 7 del libro segundo de Reyes. Es un pasaje muy interesante. Pero para poder entender el capítulo 7, tenemos que entender su contexto, que es precisamente el capítulo 6. En el capítulo 6, las Sagradas Escrituras nos dicen que el rey sirio, Ben-Hadad, mandó a su poderoso y numeroso ejército para conquistar la ciudad capital de Israel. Pero ellos no quisieron aventurarse a querer introducirse a la ciudad y a ver muchas pérdidas de sus soldados. Ellos usaron una estrategia de sitiar la ciudad y tenerla allí sin que tuviera entrada y salida de alimentos y de agua, que no se le pudiera proveer de nada de afuera, hasta que poco a poco ellos fueran consumiendo sus reservas de comida y de agua, hasta que comenzaran a sentir hambre y el hambre se fuera agudizando, hasta que todos comenzaran a morir desnutridos de hambre, y entonces ellos pudieran rendirse, abrir sus puertas y entregarse a los sirios, y entonces estos entrarían, quemarían la ciudad, los saquearían la ciudad y matarían a todos sus habitantes. Era una estrategia que en aquellos tiempos se usaba para no exponer a la muerte a muchos soldados de sus ejércitos. Así pasó, vino el ejército sirio y sitió toda la ciudad capital del reino del norte de Israel. Dice las Sagradas Escrituras que las reservas se comenzaron a agotar de comida y de agua, especialmente de comida. Poco a poco la gente comenzó a sentir hambre. Las provisiones comenzaron a encarecerse, tanto así de que dice la Biblia que solamente los más ricos podían comprar comida. ¿Y sabe usted cuál era la comida que quedaba, que solamente los ricos podían comprar para comer? Era la cabeza de los asnos y el estiércol de las palomas. Porque una cabeza de asno, dice la Biblia, en ese tiempo de hambre llegó a valer 80 piezas de plata, que equivalía al trabajo de todo un año de una persona. Y un cap de estiércol de paloma, que era un medio kilo, llegaba a costar precisamente lo que podía ganar una persona durante un mes de trabajo. Y ni siquiera eso había, ni siquiera esos tenían para que la gente pobre pudiera comer.
¿Usted puede imaginarse ese cuadro tan patético, tan terrible? La gente comenzó a morir de una manera terrible. Morir de hambre es lo más horrible que puede existir en este mundo. Imagínese la gente esquelética caminando por las calles muriendo de hambre, especialmente la gente pobre. La gente que caía en las calles y moría allí, quizás ya los animales se los comían, o la misma gente por el hambre los cocían y los comían con la poca carne que les quedaba a estas personas. Era un hambre terrible. Mientras los soldados que estaban alrededor de la ciudad afuera, los soldados sirios, dándose la gran vida. Ellos tenían provisión en abundancia, pero ellos no tenían prisa. Llevaban ya meses alrededor de esta ciudad y ellos estaban comiendo, bebiendo tranquilos, y la gente de Samaria estaba muriendo literalmente de hambre. Tal vez el rey recibía información de lo terrible que estaba pasando allá fuera de su palacio. Pero él no se había cerciorado físicamente y un día decidió salir. Obviamente que salió rodeado de sus soldados para que no fuera a sucederle nada. Y él pudo ver que el cuadro era más patético, más terrible de lo que quizás le informaban. Vio hambre, vio a la gente caminando por las calles gritando de hambre, vio quizás cuerpos tirados en la calle que murieron de hambre, quizás devorando los perros, vio gente esquelética caminando por las calles muriendo de hambre. Pero lo que más le pudo en lo más profundo de su corazón fue que iba pasando por una calle y entonces una mujer le gritó: Rey, Señor mío, sálvanos. Y el rey le dijo: si Jehová no te salva, yo ¿cómo puedo salvarte? Pero de todas maneras le dijo: pero ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y una madre le dijo: ayer mi compañera me dijo: trae acá a tu hijo, cozámoslo y vamos a comerlo. Y yo le di mi hijo, y ella dijo: cuando lo terminemos de comer, entonces yo te voy a dar a mi hijo para que lo cozamos y lo comamos. Yo le di a mi hijo, lo cocimos, lo comimos. Ahora le toca a ella que podamos cocer y comer a su hijo, pero ella lo ha escondido. Dice la Biblia que cuando lo escuchó esta historia, el rey dice que rasgó sus vestidos y se fue de ese lugar hacia su palacio. Pero qué cosa interesante. En lugar que regresara a su palacio y pudiera convocar una asamblea a todos sus súbditos cercanos que estaban en el palacio para arrepentirse de sus pecados, para clamar de rodillas ante Dios suplicando misericordia, su corazón se llenó de odio contra Dios y con el profeta de Dios. Quiero decirles, mis amados hermanos y amigos, que esa situación que estaba viviendo todo el pueblo de Samaria, ciudad capital de Israel, reino del norte, era precisamente porque Dios estaba azotando a su pueblo, porque le había dado la espalda a Dios, había desobedecido a Dios. Estaban viviendo en pecado y en idolatría. Así que el rey, en lugar de buscar o convocar a todo el pueblo que todavía sobrevivía de esta terrible hambre, y decirles que se arrepintieran juntamente con él y que clamaran a Dios para que tuviera misericordia, el corazón se le llenó de odio contra Dios y contra su siervo Eliseo. Así que dio órdenes y dijo:
vayan y atrapen a Eliseo. Y así me haga o me añada Dios que mañana a esta hora le corto la cabeza. Y entonces fueron. Y antes que llegaran para atrapar a Eliseo, Eliseo le dijo a sus compañeros ancianos que estaban allí tranquilos, esperando en el Señor que Dios iba a intervenir de alguna manera, porque él lo sabía, este siervo del Señor, dice: vienen por mí. Este hombre perverso, homicida, viene para atraparme y matarme. Y sí, lo atraparon y lo llevaron hasta donde estaba el rey. Y entonces, sin más preámbulos ni explicaciones de nada, el siervo del Señor le dijo: dentro de 24 horas las cosas van a cambiar. Dios va a salvar a este pueblo. Hoy hay hambre terrible, que están comiendo las cabezas de los asnos y el estiércol de las palomas, cosa que no debían comer porque la ley mosaica se los prohibía, pero el hambre era terrible, que ahora no estaban para guardar ceremonias y ni cosas de alimentos, sino de sobrevivir. Les dice Eliseo: mañana, dentro de 24 horas, las cosas van a cambiar. Dice: 15 kilos de harina va a costar 7 pesos. Y 30 kilos de cebada va a costar 7 pesos también. Entonces el príncipe que iba al lado del rey de Samaria se burló del profeta, de lo que acababa de declarar, y le dijo: ¿qué? ¿Y cómo va a entrar esa comida? Seguramente del cielo van a abrir las ventanas de los cielos y de allá va a venir la comida. No es porque él estuviera creyendo eso, sino porque se estaba burlando del profeta del Señor. En la mente del rey y de este príncipe que iba al lado del rey, era imposible que la comida pudiera entrar, porque las puertas de la ciudad por tierra estaban totalmente sitiadas. Era imposible. Por eso es que se burló. Entonces el profeta dijo: mañana lo verás con tus ojos, el cumplimiento de esta palabra. Pero tú no lo vas a disfrutar. Dice las Sagradas Escrituras, mi estimado hermano y amigo, que el pueblo estaba en esa condición de hambre, muriendo. Aparentemente el pueblo estaba indefenso. Había un poderoso enemigo que los estaba matando de hambre. Que cada día que pasaba, ellos solamente estaban tratando de sobrevivir y estaban precisamente pensando en qué momento este enemigo se acercaba y los mataba. Mi estimado hermano y amigo, ¿cómo te sientes hoy? Estamos viviendo una situación catastrófica, difícil en el mundo. Cada día que pasa, nos están informando que nosotros en nuestra casa estamos rodeados de un ejército poderoso, de un enemigo que se llama peste. Nos sentimos indefensos como se sentía el pueblo de Samaria. ¿Quién puede contra este poderoso ejército de estos virus que cada día que pasa amenazan nuestra vida y solamente se espera la muerte? Cada día que pasa vemos más y más muertos. Cada día que pasa como que la pinza se va cerrando y se nos va acercando más esta peste.
Nos sentimos indefensos. ¿Sabe por qué? Porque no hay vacuna. ¿Sabe por qué? Porque no hay hospital, porque no hay dinero, porque no hay medicina, porque no hay poder, porque no hay gobierno humano que nos pueda salvar de esta amenaza de muerte de este virus. Nos sentimos indefensos. Así se siente el mundo. Así nos sentimos quizás en momentos, nos sentimos indefensos ante este ejército poderoso de muerte que se llama peste. Pero hay una cosa, mi hermano. Dios puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. Tal vez muchos están escuchando y puedan reírse como se rió aquel príncipe que iba al lado del rey cuando le dijo el profeta, por palabra de Dios, les dijo, mañana en 24 horas esto va a cambiar. Y se rieron. Es que Dios tiene el poder para cambiar las cosas de la noche a la mañana. Para Él no hay nada imposible. ¿Nos sentimos indefensos? Pues sí, porque el gigante y este ejército es muy poderoso y parece que no se le puede derrotar con nada. Pero Dios no está indefenso. Dios todo lo puede y puede cambiar las cosas. Escuche bien, puede cambiar las cosas en 24 horas, por más difícil que sea. Dice la Biblia que allí estaban todos los soldados, miles de soldados, rodeando a esta pobre ciudad y los pobres habitantes de Samaria muriéndose de hambre, indefensos. Cuando Dios hizo que ellos escucharan el ruido de los carros de guerra, que escucharan el estrépito de un poderoso ejército, que escucharan el ruido fuerte de los caballos. Ellos lo escucharon literalmente, no sé si fue en el aire o en su mente, pero la realidad es que Dios hizo que ellos lo escucharan. Eso fue rápido, de pronto, en momentos, en segundos. Ellos se levantaron asustados. Y entonces ellos dijeron, seguramente ellos se pudieron, los habitantes o el rey de Samaria se pudo comunicar con el poderoso ejército de Samaria y de Egipto y otro país. Y entonces se juntaron y vienen contra nosotros y son poderosos y muchos. Y entonces dice la Biblia que huyeron de pánico, de miedo. Ahí dejaron sus caballos, ahí dejaron sus asnos, porque hasta a pie huyeron. Ahí dejaron sus casas, ahí dejaron sus campamentos, ahí dejaron miles y miles de toneladas de harina y de provisiones, ahí dejaron su ropa, todo dejaron. Y huyeron. Lo imposible para el hombre, Dios en segundo lo hizo posible, porque para Dios no hay nada imposible. Pero no sabían nada el rey ni los habitantes de Samaria. Ellos seguían padeciendo esa noche. Pero mire cómo Dios utilizó a unos pobres y despreciados leprosos. Ellos estaban fuera de la ciudad, pero escondidos por ahí en el monte, en las cuevas, en las piedras, de los soldados de Samaria, de Siria, perdón. Entonces ellos platicando ahí juntos, escondidos, dijeron casi entrando la noche, dijeron ellos, no podemos seguir así. No podemos acercarnos a la ciudad para pedir comida o querer entrar, porque vamos a morir de hambre junto con ellos. Y si quedamos acá afuera escondidos siempre, pues ¿quién nos va a dar de comer? ¿Quién nos va a tender la mano? También vamos a morir. Vamos a hacer esto, vamos a arriesgarnos, dicen los leprosos. Vamos al campamento.
Y si los soldados nos quieren perdonar la vida, que nos la perdonen. Y si nos quieren matar, pues que nos maten, pero de todas maneras nosotros vamos a morir. Y ellos fueron y entraron al campamento, pero oh sorpresa, cuando ellos llegaron allá, comenzaron a caminar por todo y comenzaron a encontrar muchas provisiones, alhajas, dinero, todo, ropa. Y entonces ellos comieron, se sentaron, comieron, bebieron. Imagínense cuánta hambre tenían los pobres también. Y entonces ellos comenzaron a agarrar ropa, dinero y todo, y comenzaron a esconderlo por allí para pensar en el mañana. Pero después de todo se pusieron a pensar, no es bueno que nosotros hayamos comido y bebido y la gente de allá de Samaria se esté muriendo de hambre. Sería pecado si nosotros nos vamos y le decimos. E inmediatamente ellos se acercaron a la puerta de la ciudad y comenzaron a gritarle a los soldados centinelas que estaban sobre la muralla, diciéndole que los soldados sirios se habían ido y que habían dejado tirado todo. Rápido le avisaron al rey. El rey inmediatamente pensó que era una estrategia, era una trampa de los soldados sirios. Y dijeron, seguramente están escondidos y quieren hacernos creer que ya se fueron y nosotros al salir entonces nos van a tomar. Y mandaron dos soldados para que fueran a constatar si era verdad, y la noticia que trajeron era que sí era verdad. Inmediatamente abrieron las puertas, la gente salió en estampida. Y le digo una cosa, el príncipe, aquel que se burló de la palabra de Dios y del profeta del Señor, dice que la gente lo mató donde iba en estampida a buscar comida. Y se cumplió la palabra. Se cumplió la palabra. Dios salvó a su pueblo de esta amenaza de muerte. Dios salvó a su pueblo de esta situación terrible que estaban viviendo. Este hombre que se burló de Dios, primero, dudó del poder de Dios. Segundo, dudó de la creatividad de Dios. ¿Saben una cosa? Nosotros siempre pensamos que Dios va a solucionar las cosas, los grandes problemas, como nosotros pensamos que debe ser. Siempre pensamos que los problemas se solucionan humanamente. Tal vez nuestra esperanza está en nosotros en que un día nos den la noticia lo más pronto posible de que los científicos ya tienen una vacuna. Esa es nuestra esperanza, una esperanza humana en los humanos. Tal vez estamos esperando que nos den la grata noticia de que pronto los científicos, con el dinero de los países poderosos de este mundo, ya tienen un medicamento que neutraliza este virus mortal. Y entonces de ahí va a venir nuestra salvación. Pero ¿saben una cosa? Pensamos que eso puede tardar meses y quizás años, y eso nos trae mucha tristeza y desesperación. Pero ¿por qué no pensar que Dios tiene sus propios planes? Que Dios no está sujeto a los planes humanos. Aquel príncipe dijo, quizás va a venir por arriba, quizás se van a abrir ventanas del cielo, porque por acá no. Eso es lo que pensaba humanamente. Pero Dios es creativo y Él actúa de manera extraordinaria, de la manera que ni siquiera nosotros pensamos. ¿Por qué no pensar que en 24 horas, de un día para otro, Dios puede solucionar este problema? Dios lo puede hacer y nos puede salvar de la muerte. Porque para Dios no hay nada imposible.
Una cosa interesante que yo encuentro aquí también en las Sagradas Escrituras, que quien le pone precio al mercado de valores en el mundo es Dios. ¿Cuánto valía en ese momento la comida? Que ni comida era. Estiércol de palomas y cabezas de asno, y comiéndose a los niños. Pero aún eso valía mucho, mucho dinero. Solo los millonarios podían tener eso. Y Dios le dijo, para mañana todo se va a abaratar porque va a haber abundancia. ¿Quién era el que estaba poniendo el precio en el mercado de valores? Era Dios. ¿Sabe una cosa? Los expertos de este mundo que han estudiado economía en Harvard, en Oxford y en otros lugares importantes del mundo, nos hablan en la televisión, en la radio, y entonces nos hablan del mercado de valores, de cómo que está caído, que está destruido, y que viene hambruna, y que viene escasez terrible, y que viene una situación terrible. Le digo una cosa, quien pone precio al mercado de valores, si hay escasez o si hay abundancia, es Dios. Y Dios, de la noche a la mañana, en 24 horas, puede ser que haya abundancia, como lo hizo con el pueblo de Samaria. No nos asustemos, porque el mundo no está en las manos del hombre. El mundo está en las manos de Dios. Tenga fe, hermano. Tenga fe, amigo, tú que me escuchas. Si todavía Cristo no está en tu corazón y tienes problema en creer, pon tu confianza en el Señor. Dios es todopoderoso. Él puede cambiar tu vida y Él puede traer fe y esperanza en tu corazón. Amados hermanos y amigos, Dios rescató a un pueblo de la muerte. Dios nos va a rescatar de la muerte. Nos sentimos indefensos ante este numeroso, poderoso ejército de virus, de esta peste. Pues no estamos indefensos, porque Dios no está indefenso. Dios atacó. ¿Quién fue el que atacó este poderoso ejército? Fue Dios. Él fue el que atacó el ejército y huyeron. Dios atacará a este poderoso ejército de virus, de esta pandemia, de esta peste. Él se va a encargar de esto. Y Él lo va a hacer con eficacia y con poder. Y hará también que haya abundancia. Nadie le creyó al profeta. Nadie creyó en la palabra de Dios de que de la noche a la mañana, después que estuviera tan cara la comida, a las 24 horas estuviera tan barata y hubiera abundancia. Pues Dios es capaz de hacerlo. Pero confía en Dios. No en las potencias mundiales, no en los tratados de petróleo y no en los tratados de los poderes de este mundo. Confíe en el poder de Dios, porque Él da abundancia y Él lo hace pronto. Oremos. Padre bendito, gracias, porque nosotros confiamos en ti, Señor. Esta historia está en la Biblia. No, Señor, como un cuento, como un mito. Está en la Biblia porque es verdad lo que pasó, es una historia real. Y está allí para enseñarnos a nosotros que aún se puede estar amenazado de muerte. Aún se puede estar en una situación crítica de hambre, de escasez. Aún se puede uno sentir indefenso ante un poder superior a nosotros, como es esta peste. Pero tú no estás indefenso. Y tú vienes al rescate de tu pueblo y del mundo, Señor. Pero tú quieres que en lugar que la gente se enoje en contra de Dios, caiga humillado, caiga de rodilla, se arrepienta de sus pecados, levante sus ojos al cielo y busque a Dios con todo su corazón en arrepentimiento de sus pecados y en entrega de sus vidas a Dios.
Señor, ayúdanos a confiar en ti. ¿Quién iba a creer? ¿Será que hubo algún habitante de todo Samaria que estaba muriendo de hambre y que estaba rodeado de esta amenaza de muerte? Ni un solo habitante, solo un siervo tuyo creyó que tú cambiarías las cosas en 24 horas. Y así fue, Señor. Cambiaste en 24 horas después de una terrible muerte y una gran carestía. Lo cambiaste en abundancia, porque las cosas, este mundo, no está en las manos de los hombres, está en tus manos poderosas, Señor. Los expertos de este mundo asustan al mundo de que todo se ha caído, la economía se ha caído, como hace muchos años dicen, y que el hambre y la escasez, el desempleo y la escasez terrible vendrá. Padre, el que pone precio al mercado de valor del mundo, eres tú, Padre Celestial. Y tú puedes hacer que de la noche a la mañana haya abundancia para los hombres de este mundo. Solo tenemos que creer, tenemos que clamar a ti con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dice la Biblia que todo ayuda bien a los que le aman. Y en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis que pudiera existir, hoy más que nunca aferrémonos, afiancémonos, busquemos a Dios. Él produce fe para creer, hermanos y amigos, que Dios pueda hacer posible lo imposible, porque Él es real, Él es real. Yo les invito a buscarle de todo corazón y Él se mostrará en nosotros. Todo es tuyo, dice la palabra de Dios, y de lo recibido de tu mano te damos. Dios bendice al dador alegre. Es el momento de ofrendar, de preparar sus ofrendas a como Dios, ¿verdad?, proveyó en ustedes. Y vamos, entre tanto, a cantar el himno 443. Amados hermanos y amigos, ha llegado el momento de concluir este culto y les decimos de todo corazón que les extrañamos, que deseamos que Dios esté con ustedes, que Dios esté guiando sus vidas, que sea su confianza y sean prosperados en todo. Antes de concluir con la oración final, me gustaría dejarles esta palabra que nos fortalece y se encuentra en el Salmo 55, 22, pero se los voy a leer en la versión traducida Dios habla hoy, y dice la palabra: deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece.
Dios es un Dios de promesas, hermanos, y lo que Él promete, lo cumple. Y Él dice que nunca dejará que caiga el hombre que lo obedecen. Les mandamos un abrazo, que Dios les bendiga, y terminamos con la oración final a cargo del pastor. Oremos, hermanos. Dios y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Esa palabra que penetra a lo más profundo de nuestro ser. Esa palabra, Señor, que es verdad, que es sencilla, pero que es profunda. Que hoy cobra vida, más vida que nunca. Aunque es viva y eficaz, muchas veces para nosotros, cuando no la deseamos con todo el corazón, no surte efecto en nuestras vidas. Hoy la deseamos como desea el agua el ciervo, cuando brama por las corrientes para beber y saciar su sed. Así nosotros hoy, Señor, la deseamos, porque es la que llena nuestra alma, trae fortaleza, trae fe en medio de esta noche oscura que está viviendo este mundo, Señor, en la que nosotros también vivimos. Pero queremos, Señor, que fortalezcas nuestra fe. Qué cuadro tan terrible lo que vivieron los habitantes de Samaria. Muertos por donde quiera. Gente sin carne ya deambulando por las calles buscando algo de comer. Comiendo estiércol solo los ricos y cabezas de asnos. Y algunas madres poniéndose de acuerdo para comer las carnes de sus hijos. Qué terrible. Aparte, el pensar que en cualquier momento, si no morían de hambre, entraba el enemigo y morirían a espada o quemados. Era una vida terrible. Pero, Señor, tú tuviste misericordia de ese pueblo y hablaste a través de tu siervo, el profeta Eliseo. Y de la noche a la mañana, Señor, cambiaste todo. De la noche a la mañana hubo abundancia y libertad. Salvaste a este pueblo de la aniquilación, de la muerte. Sálvanos hoy, Señor. Sálvanos de la muerte, de esta peste. Sálvanos de las carestías y de todos los pronósticos de los hombres. Tú nos enseñas a través de esta historia bíblica de que tú cambias las cosas de muerte a vida y de escasez a abundancia, de la noche a la mañana. Y tú eres el Dios de ayer, el de hoy y el de siempre. Tu poder no se ha cortado, tu mano no se ha cortado. Confiamos en ti, Señor. Y esta palabra llegue al corazón de muchos desesperanzados. Que esta palabra, Señor, llegue al corazón de aquellos que están todavía lejos de ti, que se resisten a recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. Que esta palabra traiga fe y esperanza a su corazón y pueda traer su corazón a Cristo, su corazón a Dios. Cúbrenos, Señor, con tus omnipotentes alas. Sálvanos de la muerte, de esta peste, Señor. Salva a tu pueblo. Consuela los corazones de aquellos que están sufriendo por el deceso de un ser querido. Da a aquellos que no tienen, Señor,
comida, sustento. Y te ruego bendigas grandemente a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de salud. Señor, que ellos puedan actuar con misericordia, con amor, y que puedan ponerse en tus poderosísimas manos, que cada día que comiencen su faena, su labor de trabajo en los hospitales, puedan levantar sus ojos y su corazón y reconocer que Jehová es Dios y que los puede librar de la muerte, de esta peste. Danos paz en el alma. Sé que hay muchos hermanos y muchas personas a estas alturas ya desesperados. Los días van a pasar y seguimos encerrados en esta cuarentena, y mucha gente comenzará a sufrir más problemas emocionales, problemas depresivos, problemas, Señor, que trae esta peste. Te ruego traigas sanidad y esperanza en Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesús, que el amor eterno del Padre Celestial y la consolación del Santo y bendito Espíritu esté con vosotros desde ahora y para siempre. Amén.